Bienvenidos a mi canal, les comparto esta entrevista. Nosotros en nuestra ciudad, Raúl, tenemos un basural a cielo abierto con residuos sólidos urbanos, con residuos atmosféricos, residuos de matadero, animales sueltos y muchas veces se prende fuego, muchas veces, muchas, para no decirte todos los días, se prende fuego en el lugar. Ujú. Y somos una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes y esa situación la vivimos a diario, es decir, que nuestro basural, que está aproximadamente a unos 3 kilómetros de acá, tiene permanentemente esa situación que obviamente lo primero que te quiero preguntar es cuáles son los riesgos de tener una situación de este tipo. Bueno, primero me parece lo que es importante es como una suerte de clasificación general sobre lo que son las formas primero, las formas en que se generan los residuos, esa es toda una componente. Eh, la otra componente es cómo esos residuos se recolectan. Ujú, eh, Y yo te diría, de una forma muy simplificada, la tercera es cómo esos residuos son dispuestos. ¿M? bien, O sea, eso como los tres elementos claves, o sea, el de la generación, el de la recolección, recolección, transporte y después todo lo que tiene que ver con la disposición. bien, Por lo tanto, cuando uno está pensando en el tema de residuos, está pensando en un sistema, o sea, un sistema de partes. ujú, O sea que yo no puedo disociar la disposición de lo que es la producción, como tampoco puedo disociarlo de lo que es la recolección y transporte. ¿Por qué? Porque los residuos sólidos, en general lo que entra dentro de la categoría esta de residuos sólidos urbanos, ujú, tienen una dispersión al azar, es decir, eh, está distribuido en función de las personas que lo generan en forma rutinaria y está también de aquellos que lo generan y colocan en forma aleatoria. Es decir, hay una dispersión de la basura, que es el primer hecho que me parece importante. La basura está distribuida y está distribuida en un hogar, en un comercio, en la calle, o en un terreno baldío. Entonces, tenemos la basura distribuida. ujú, En algunos casos está en la forma estacionaria. Por ejemplo, imaginemos un baldío en donde se va acumulando basura, entonces está estacionaria. Y se le pueden agregar. Y hay otro que tiene un comportamiento casi cíclico y rutinario, por ejemplo, una industria o, por ejemplo, una vivienda. Entonces, un universo es eso, es bien, decir, respondería un poco al concepto de dónde está la basura. ¿M? ujú, Y la respuesta es que está distribuida. El segundo universo que mencionábamos nosotros es el tema de la recolección y transporte. Es decir, siento que todo esto está distribuido, cómo está organizado la identificación, la captación y el transporte de esos residuos. Que también es todo un universo porque tenés que ver cómo haces vos para acceder a los residuos producidos en una vivienda, a una industria o de pronto para los lugares en donde por distintas costumbres sociales se descarga la basura. El transporte es una parte clave porque implica de que tenés identificados los lugares y el transporte tiene que buscarlos. ujú, Eh, por ejemplo, para el caso de el primer universo, que es el de la generación,
si las personas tienen una forma caótica de sacarlo, por ejemplo, de las viviendas. Entonces, también es muy difícil adaptar el sistema de recolección. De todos modos, entonces hay todo un universo que es este sistema de la ubicación, la captación, tomar esos residuos y transportarlos. Perfecto. Y el tercer universo, que por el cual empezamos a hablar, que es el lugar que vamos a llamar de disposición final, Ujú. o sea, donde se colectan los residuos. Em, Todos estos universos están ligados entre sí. O sea, yo no puedo enfocar el tema de los vertederos, un basural abierto o un vertedero o uno de los peores métodos como puede ser la incineración. Yo no puedo llegar a eso sin considerar Todos las los otras otros. partes anteriores. ¿M? Ujú. Entonces, yo te diría que como varios elementos que frente a estos tres universos es necesario hacer. Por un lado, yo necesito sí o sí, para un momento dado, tener un diagnóstico, es decir, saber qué es lo que pasa. Hay un diagnóstico para el sistema que vamos a llamar de generación. Ujú. Hay un diagnóstico para lo que es este segundo universo de la captación Ujú. y Sería la transporte, recolección. que es toda la parte de recolección. Ujú. Y después hay también un diagnóstico para la parte de, Disposición. llamémosla, destino final. ¿M? Ujú. Con respecto a la primera, es muy importante. O sea, le quiero decir de que no puedo disociar la disposición Claro. final de las dos partes anteriores. Exacto. Eh, con respecto al diagnóstico vamos a llamar el primer universo, que es el universo de la generación, lo podemos dividir a su vez como en dos subuniversos. Ujú. O sea, uno de ellos es quiénes son los que producen basura. Ujú. ¿Mm? Eh, que vamos a tener, por ejemplo, viviendas, ¿Mm? Ujú. Comercios, industrias, hospitales, porque en algunos lugares está mezclado la parte de residuos. Sobre esto hago una pequeña anotación a pie de página. Legalmente o en función normativa hay como dos grandes universos de residuos. Es una división arbitraria. Sí. Los residuos peligrosos, Ujú. que eso entra dentro de una ley que es la 24051, que aparte explicita que los residuos sólidos urbanos están fuera de eso, Sí. y los residuos sólidos urbanos. Pues, ¿no? Es una clasificación general, aunque hoy en día los residuos sólidos urbanos deberían ser considerados también como peligrosos por la Ajá. cantidad de cosas que contienen, pero son las dos categorías. Salgo de esta llamada a pie de página, volvemos a los lugares, entonces tenemos lugares en donde hay producción de residuos, viviendas, industrias, hospitales, etcétera, etcétera. Escuelas. Ujú. ¿Cómo? Escuelas, digo. Sí, 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 Sí. todos los usos del suelo, los distintos usos del suelo tienen su propio modelo de generación. Entonces tenemos que estar en los lugares donde se generan y diagnóstico implica tener ubicado eso para más o menos saber dónde la distribución de los generadores. Ujú. O sea, dónde están las viviendas, dónde están las industrias, dónde están los hospitales, dónde están las escuelas o lo que sea. ¿Mm? ¿Y cuáles son los modelos de generación? Ajá. O sea, cómo se genera esos residuos en cada uno de los lugares y las características de los residuos. O sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, los residuos que, insisto, entran dentro de la categoría de peligrosos, porque en muchos lugares terminan en los vertederos. No va a ser lo mismo el modelo de generación de residuos en un hospital
que el modelo de generación de residuos, por ejemplo, en un comercio claro. o de pronto en una vivienda. Ujú, De todas formas, es importante tener en cuenta en este diagnóstico todo eso. Por ejemplo, hay ciudades en donde, en el caso de Córdoba, a los generadores de residuos sólidos urbanos, no estoy hablando de residuos peligrosos, se los clasifica en generadores usuales y grandes generadores. claro, Por ejemplo, los grandes generadores son un restaurante. ¿M? claro, Porque exacto. un restaurante no es lo mismo lo que genera en una superficie reducida, pero donde mucha gente va a ese lugar y hay actividades que generación de alimentos y de residuos, entonces no es lo mismo que lo que se genera en una vivienda. Entonces, este diagnóstico es muy importante para saber dónde estoy. Ujú, Todo esto que estoy diciendo de este primer universo tiene que ver con los residuos que están asociados a, a un cierto modelo o a un cierto ciclo. O sea, en la vivienda yo voy produciendo la basura todos los días. Pero yo también tengo dentro de ese primer universo todos los lugares que algunos son domésticos, otros son terrenos baldíos, otros son terrenos públicos, en donde se tira la basura y se acumula. ¿Mm? No son vertederos finales, sino que son casi, podría llamarlos como si fueran vertederos primarios. ¿M? bien. Son lugares que no, distinto de una vivienda, en donde tenés una cierta ciclicidad, una cierta modelo de producción, en estos lugares simplemente se acumula. Lamentablemente hay una tendencia en casi la mayor parte de las ciudades a que por distintos motivos, que son a veces muy complejos, la gente usa ciertos lugares, aún la gente que tiene sistemas de recolección, usa algunos lugares para descargar sus residuos sólidos urbanos. ¿Mm? O sea, hay lugares en los cuales son lugares accesibles, en los cuales a veces las propias autoridades de aplicación limpian y se vuelven a acumular, limpian y se vuelven a Claro, acumular. son como que socialmente los instalaron unos micros basurales, digamos. Exacto, esos microbasuales son generalmente de acceso, de realmente acceso abierto. Ujú, Pero también tenés los, llamémoslo estos microbasurales de acceso cerrado. Por ejemplo, un terreno baldío con paredes. claro. Toda la gente tira dentro de la basura y nadie lo ve, nadie se entera, pero va creciendo. Pero no tiene una ciclicidad sino que es muy aleatorio. Bien, vos También, sabés que acá en la ciudad tenemos contenedores que van ujú, rotando por los barrios, ¿viste? Entonces hay como a ver, una especie de planificación de en qué barrio van a estar los contenedores durante 2 o 3 días y la gente deposita basura ahí que después el municipio pasa, la recolecta y la lleva al basural. pero ese viene a ser dentro del primer universo, Ujú, constituye como una parte distinta, o sea, ok, teníamos el modelo de los lugares con cierta ciclicidad, viviendas, industrias y demás. Tenías estos lugares pasivos, abiertos, cerrados, donde la gente acumula, que en principio vos podés calificarlo casi como de ilegal, o sea, estás usando eso. Y tenés el tema de los contenedores, estos públicos. Em, Generalmente los contenedores públicos tienen vida relativamente corta. Te digo, por ejemplo, en el caso de lugar donde yo vivo, la municipalidad colocaba estos contenedores.
Estos contenedores son incontrolables, o sea, no es que son contenedores en una sociedad que esté preparada para hacer separación, o no, estos son contenedores eh, directamente abiertos. ¿Por Ujú, qué digo que son transitorios? Porque por las mecánicas de funcionamiento de las ciudades y las malas costumbres, se tira cualquier cosa ujú. desde perros muertos, hasta Ramas, lo que te basura, quedó lo que de fuese. la reparación en la vivienda. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El contenedor está generalmente frente a una vivienda o un comercio, eh, y ese lugar se lo banca eso por un cierto tiempo, pero va a haber llega un momento en que acá los lugares, por ejemplo, sobre una calle había en distintos tramos 7 contenedores. Vos un día lunes, los lugares de esos contenedores eran realmente un desastre, Soportables. porque no es que las personas van, depositan y cuando está cerrado colocan la tapa y nadie más coloca. No, no. Acá se iba Sí. colocando. De todos modos, bueno, no importa. Siguiendo con el desarrollo que estábamos haciendo, Ujú. es una de las categorías del primer universo. Sí, ¿M? sí. Para hacer la recolección. Bien. Eh, Después tenemos, complicándolo, ¿cómo? después teníamos el diagnóstico en todo caso de la recolección, que ahí tendríamos Sí, que empezar a mirar. acá de todos modos faltaría dentro del Sí, el primer diagnóstico, sí. insisto, varía de acuerdo a los lugares, pero hay, por ejemplo, en algunos lugares contenedores para residuos patógenos, o sea, para residuos peligrosos. Ah, Digo esto porque hay lugares en donde lamentablemente esos residuos patógenos de pronto se colocan en un contenedor para residuos patógenos, pero terminan finalmente en un vertedero abierto. Entonces, bueno, yo creo que más o menos el primer universo está bien. claro. Sí, ¿Mm? sí. Eh, cada uno de estos universos, también un comentario a pie de página, es el universo uno, el 2 y el 3, Sí. supuestamente deberían estar regulados. O sea, debería haber normas que establezcan todo lo que tiene que ver con el universo uno, que es de la generación, el universo 2, que es de la captación y recolección, Mm, y el universo 3, que es el destino final. ¿Mm? O sea, eso debería estar regulado, en donde esté regulado, pero para todos los generadores ujú. generadores de vivienda, los generadores, por ejemplo, comerciales usuales o grandes generadores industriales, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los lugares que se utilizan en forma abierta, en forma cerrada, donde se acumula basura para incluso poner las penalidades y demás. Ese diagnóstico es uno. El otro es de la captación. Ujú, La captación es simplemente que una vez que están identificados todos estos lugares, hay como un diseño, una suerte de matriz de recolección. O sea, se supone que hay un sistema de transporte con gente especializada que va a ir recogiendo según ciertos patrones los distintos tipos de residuos. Domiciliarios, en el caso, por ejemplo, de lo que es ciertos residuos específicos pueden tener un tipo de recolección diferencial. Hay municipalidades que ofrecen a los vecinos y con determinados volúmenes de que pueden sacar, por ejemplo, ramas en cierta cantidad, y entonces hay camiones especiales que recogen esas ramas, o de pronto materiales de construcción. Saca los materiales de construcción y la municipalidad los junta. De todos modos, eso requiere también su propio diagnóstico, o claro. sea, el diagnóstico de cómo es la captación y cómo es el sistema de recolección y transporte. Esta parte es bastante compleja, eh, pero obviamente cada municipalidad va más o menos compaginándolos por prueba y por error. Entonces, todo esto converge en un lugar. A veces puede ser en un lugar o puede ser más de un lugar.
en que uno lo puede llamar puede llamarlo destino final. ¿Mm? ¿Mm? Un destino final relativo. Esos destinos finales tienen una diversidad también muy, muy grande. O sea, la forma más torpe es el basural abierto sin ningún tipo de administración. Ese es Que eso es lo que más, estamos teniendo nosotros, creo es yo. el más primitivo, ¿viste? En el otro, tenés toda una categoría intermedias. Sí. En el otro extremo vas a tener de pronto un sistema en donde la basura que llega eh, con ciertas, yo te diría, modelos o normas que regulan la parte de generación, la parte de captación, transporte y la parte de destino final, en donde, por ejemplo, hay reciclaje. ¿Mm? O sea, no va y se tira, sino que es un lugar en donde de pronto se van captando ya residuos separados. Algunos tipos de residuos separados tienen un destino A, otros tienen destinos B, y de pronto hay una parte de esos residuos que se entierran. ¿Mm? Esos serían los extremos, la parte más brutal de un vertedero abierto y lo que sería un sistema de destino final en donde se trata de que haya la menor cantidad de basura disponible para ser enterrada. O sea, se Ujú. trata de reducir lo que, por ejemplo, se entierra. ¿Mm? Em, Como te decía, y requiere su propio diagnóstico. En este caso, por ejemplo, el diagnóstico por el área de ustedes es lugar, superficie, años en que se está acumulando, cantidad acumulada, eh, y todo lo que está relacionado. Si hay, por ejemplo, personas que separan elementos que consideran valiosos en el propio lugar o si no lo hay, si el lugar está protegido o no protegido. Estamos hablando siempre de basural abierto, o sea, la parte más primitiva. Si es que crían cerdos o no crían cerdos en el lugar. Ah, Es decir, ahí las variables son muy, muy grandes, pero pero nos necesitamos... hacen al diagnóstico, digamos, ¿Cómo? pero todo eso hace al diagnóstico. Exacto. El diagnóstico es saber todo donde vos tenés todos los datos que te sea posible obtener. Ujú. Localización, Sí, superficie, profundidad, ujú. mecánica en que trabaja, porque aún el más primitivo trabaja con cierta mecánica. Vienen los residuos, se los tira, hay Claro. de pronto una máquina que los dispersa. Ujú. Eh, Después tenés, por ejemplo, las quemas, o sea, si tiene quema espontánea, a veces puede hacerse procesos de quema lenta, subsuperficial, que vos no ves y le va saliendo el humito, o los incendios, por ejemplo. Bueno, todo Ujú. eso forma parte del diagnóstico. ¿M? Sí. O sea que vos tenés diagnóstico uno, diagnóstico 2 y diagnóstico 3. Y supuestamente en base al diagnóstico uno, diagnóstico 2 y diagnóstico 3 se montan los sistemas vinculados al enfoque de los residuos sólidos urbanos. Lo que sí quería decirte es que eh, todos los procesos de mejoramiento, o sea, partir de un sistema en donde el destino final es un basural abierto, eh, hay todo un proceso en donde supuestamente con cierta inteligencia territorial se trata de que sea mejor. Se pasa de lo peor a lo que es un poco mejor. Ujú. No hay sistemas rápidos, o sea, en general, por dar es una cifra teórica, pero ayuda a ver, a retratar mejor la complejidad del problema. Vos tenés que, para que un sistema pase de esa cosa pésima a una más aceptable, como mínimo tenés 20 años de trabajo. Claro. ¿Mm?
Eh, Esto no se puede hacer por partes separadas, o sea que en este caso la autoridad de aplicación, la que es dueña de alguna forma de los residuos recogidos, que por ejemplo el municipio, requiere de que todo esto tenga un cierto enfoque. Ujú, Ese enfoque demanda tiempo, y lo que ujú. yo te decía, esos 20 años, y no se puede hacer sin la participación regulada de todas las partes. O sea, no se puede solucionar un vertedero si no enfocas qué es lo que pasa dentro de una unidad de generación, por ejemplo, una vivienda. Claro. Entonces, un ejemplo simple. Eh, Supongamos que una vivienda tiene un jardín. ¿M? Ujú. Y produce materia, hojas secas o ramas, ramas más grandes o más pequeñas. Si esa vivienda tiene una compostera, donde vos en forma se construye y se descarga ahí, esa materia que termina dando compost en ese lugar es basura que vos no colocaste en el espacio público para que sea recolectada. Claro. Entonces, dentro de estos sistemas generales hay estos 20 años con un esquema general, están incluidas todas estas cosas. O sea, todo esto que Exactamente. estoy diciendo está ensamblado. El sistema general que hoy en día se usa, para mí no es el nombre más feliz. Yo nunca estuve de acuerdo con ese nombre, pero ya está, ya se lo usa así. Y es lo que se llama el sistema de basura cero. O sea, el sistema de basura cero es el que va a llevar desde un sistema caótico en el universo 2, caótico en el universo 2 y caótico en el sistema Mm. 3, Sí, a un sistema que es más ordenado. bien. Cualquier sistema de basura cero Ujú. lo que busca o lo que establece o está asociado a una serie de requisitos. El primero de ellos es de que se ha trabajado en conjunto para que la cantidad de basura que llegue al lugar sea la mínima La posible. mínima. Ujú. ¿Mm? Claro. Y después hay destinos que quedan excluidos como alternativa. O sea, el destino totalmente excluido como alternativa es la incineración. ¿Mm? Ah, perfecto. O sea que eso sería lo que no No, la corresponde. incineración ni siquiera está como alternativa. La incineración tiene que ser excluida. ¿M? Porque la incineración te genera dioxina, furano, metales pesados, es una cosa absolutamente inmanejable. Entonces, todo lo que es incineración como destino final queda descartado. Perfecto. Eh, a ver, si vos pusieras una lupa por un momentito sobre el universo 3, o sea, el universo del destino final, eh, ese destino final parte entonces del vertedero abierto al otro. Como vos te encontrás en este momento con un vertedero abierto, ¿cuáles son los riesgos que tiene un vertedero abierto? O sea, ¿qué es lo peor de lo peor dentro de las posibilidades que hay? Ujú. En primer lugar, es un lugar en donde están contenidos materiales que son residuos peligrosos, como ejemplo, y tener residuos, por ejemplo, residuos orgánicos, degradables, pero está todo mezclado. ¿M? Por lo tanto, ese lugar, por el solo hecho de que se acumulan los residuos, insisto, por más que sean residuos sólidos urbanos, incluyen materiales peligrosos, y esa propia acumulación es un factor de riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque en un basural abierto, desmanejado, caótico, se produce, por empezar, como en cualquier almacenamiento de basura,
la basura que queda atrapada genera metano. ¿Mm? O sea, el metano es un producto de la degradación anaerobia, o sea, en ausencia de oxígeno. Ujú. Todos los vertederos, todos los basurales abiertos producen metano, sí, todos producen. ¿Mm? Y la otra, el otro universo, lo estoy simplificando mucho, el otro universo de cosas que produce un basural abierto son los que se llaman CONM en letras mayúsculas, que es compuestos orgánicos no metánicos. O sea, por un lado metano y por otro lado los compuestos orgánicos no metánicos. Esta es una lista bastante grande de sustancias, muchas de ellas son hidrocarburos, pero básicamente los CONM o los CONM suelen contener sustancias que son teratógenas, sustancias que son mutanogénicas, sustancias cancerígenas. ¿Mm? Ajá. Y por lo general, dispersión por vía aérea. ¿Mm? O sea, son partículas y gases el metano como la fracción esta compleja no metánica. Sí, sí, sí. Pero además, ese basural abierto no está sobre un sustrato con una geomembrana, Claro. sino que está en contacto con el suelo y a través del suelo eventualmente con los acuíferos o eventualmente con un curso de agua superficial que pasa cerca. En ese caso, tenés los procesos de lixiviación. Ujú. O Ujú. sea, cada vez que llueve, pero no solamente que llueve, la misma materia orgánica que contiene agua por un proceso gravitatorio va yéndose hacia abajo y ese líquido que va atravesando todo ese sistema va llevando consigo contaminantes. Entonces, esos lixiviados contaminan el agua subterránea, contaminan obviamente el suelo o contaminan las aguas superficiales. Perfecto. Es decir, que por eso es lo peor de lo peor un, un Claro, basural en esta situación. pero en el peor del peor hay otro elemento más. O sea, vimos uno que es todo lo que es el impacto sobre la atmósfera, Sí, vimos un poco el impacto sobre suelo y agua, sí, pero hay un impacto también muy complejo que tiene que ver con lo que vos decías. Cuando un basural abierto se quema, es casi casi como un proceso de incineración a cielo abierto. Entonces, en esos procesos de incineración se genera un cóctel de sustancias, muchas de riesgo, que es muy difícil de llegar a incluso determinar qué es lo que tiene, pero en general se asume de que vas a tener dioxinas, va a tener furanos y va a tener metales pesados. Por lo tanto, la nube, llamémosla de gases, de partículas que salen, esa nube que en realidad lo va a poder representar cuando uno está hablando de una pluma de contaminación, de acuerdo a cómo se mueve el viento, esos contaminantes van a llegar para el este, para el norte, para el sur, por donde sea, de acuerdo a la frecuencia dominante que haya de vientos. Por lo tanto, traslada esos residuos a lugares, por ejemplo, habitados próximos. En general se asume de que la mortalidad por todas las causas generadas por un vertedero van disminuyendo a medida que vos te alejas. ¿Mm? O sea que tremendo. eso sería la peor de las situaciones. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico uno, diagnóstico 2 y diagnóstico 3, y allí viene la parte más compleja, porque si se decide, bueno, políticamente hemos tomado la decisión de que vamos a hacer un programa de basura cero, entonces implica que vas a tener que hacer trabajar los tres universos al mismo tiempo. No, no tiene ningún sentido trabajar con Uno y no el con los universo otros. Claro. 3 sin los otros, ¿viste? Bueno, Y por un tiempo muy prolongado. ya. Entonces hay que ser Ujú. realista de que
vos no vas a poder hacer un proyecto de basura cero para que todo esté solucionado en 3 años, porque no va a ser cierto. Claro, Entonces, es un sistema gradual y que requiere que la parte clave de esto es una política de Estado. O sea, en los municipios se implica, es la única forma, es de que la gestión uno, la gestión 2, la gestión 3, la gestión N, tienen que mantener el mismo tipo de sistema. No que cada gestión, en un periodo de 4 años, pone en marcha un sistema, le fracasó, viene la otra, pone otra. Algunos lo hacen por una cuestión de hacer un negociado. Son mm, muchísimas las bien. variables. Me parece clarísimo. O sea que tiene que ser un proyecto a 20 años por lo menos, Sí, que como mínimo. trascienda las gestiones, pero que el Exacto. proyecto continúe. Ujú, Raúl, a nosotros nos quedan de nuestra conversación 2 minutos nada más. Yo me quedaría hablando porque me quedaron tantas preguntas para hacerte, pero a mí me interesa mucho todo esto que dijiste porque me ayuda a poder pensar o que pensemos juntos en comunidad ujú. de qué manera eh, trabajar en todo caso la situación que tenemos. Yo quiero agradecerte muchísimo y, y bueno, y quiero estar en contacto con vos en todo caso porque me parece que esto es fundamental. A mí me has dado muchas herramientas y, y bueno, y empezar a pensar, vuelvo a insistir, en un proyecto que trascienda las gestiones, como vos decís. Yo te diría que tomes como nivel de referencia Sí, que vayas a la página web de Gaia, bueno, GAIA, que es una coalición que integra a miles de organizaciones, y dentro de esa página sí, vas a encontrar una cantidad de elementos, bien, pero sobre todo lo que son las estructuras de lo que es llamémoslo plan, por dar un nombre, perfecto. de basura cero. ¿Mm? Bueno, bueno, Raúl, muchísimas gracias. No quiero que se me corte la conversación. Bueno, Te agradezco mucho y nos estamos comunicando, ¿querés? bueno, va a ser un gusto. Que tengas lindo Gracias. día. Adiós. Chao. Hasta luego.